la creación y Dios. Estamos analizando el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro del Génesis, pero no estamos analizándolo superficialmente, sino que hemos profundizado principalmente en una exégesis de las palabras hebreas. Y yo comentaba hace algún tiempo que, aunque ya compartimos el libro del Génesis versículo por versículo hace como 18 o 20 años, lo pueden ustedes conseguir, la serie del Génesis, Dios me habló que compartiera los primeros capítulos, el 1 y el 2 principalmente, pero basados en las palabras originales, para sacar profundamente los misterios, las maravillas y los secretos escondidos del lenguaje hebreo. Y cuando comenzamos a descubrir las palabras que Dios usa para crear, por ejemplo, esta conferencia anterior, hace algunos minutos, compartimos que los animales tienen alma. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el capítulo 1, versículo 24, cuando dice Dios, produzca la tierra seres vivientes, lo puedes ver en tu Biblia. Si trajiste la Biblia, si no trajiste la Biblia, siéntate con un cristiano. Es el colmo venir a la iglesia sin Biblia, el colmo, más grande colmo no puede haber. Entonces ahí en Génesis 1:24, esa palabra seres vivientes es Nepesh Chai. Nepesh, que es la palabra para alma en el hebreo, y Chai, que es la palabra para vivir o para viviente también en el lenguaje hebreo. Entonces así comenzamos a descubrir muchas cosas que, al decir la Biblia que los animales tienen alma, nos damos cuenta que se refiere a los sentimientos, a las emociones y a la voluntad. Entonces los perros, los caballos, los delfines, gatos, etcétera, etcétera, muchos animales tienen sentimientos, tienen emociones igual que tú y que yo. Se alegran, se entristecen, sienten, son domesticables, tienen inteligencia, pero la diferencia entre el alma y el espíritu, que vamos a ver más adelante, que tú y yo tenemos, es lo que nos hace diferentes de los animales. Fuera de la revelación bíblica, la investigación científica jamás hubiera podido nunca descubrir qué diferencia al hombre de los animales. Y como no han podido descubrir esto, pues entonces nos ligaron a que venimos nosotros de los animales, que es la barbaridad y la irracionalidad más grande de la mente humana. Profesando ser sabios, dice Romanos 1, 21 y 22, se convirtieron en necios. Y lo más necio es que se sigue enseñando en las universidades, en las preparatorias, cuando la misma investigación científica, genética, fisiológica, química, en la primera y la segunda ley de la termodinámica, etcétera, etcétera, contradicen la teoría de la evolución. Es imposible genéticamente que descendamos de los animales. Muy bien. Yo les recomiendo que consigan toda esta serie porque está preciosa, de veras se las recomiendo, y van ustedes a compartirla y a descubrir y enriquecer su vida para tener respuestas a tus primos, a tus hermanos, a tus maestros, a los alumnos, porque vivimos en un mundo de oscuridad. La oscuridad y las tinieblas cubren las mentes de los seres humanos. Vamos al versículo 27 en esta tarde, que es donde comenzamos, el cual en el sexto día, ya estamos en el sexto día, y dice la Biblia, y creó Dios al hombre. Crear ahí es la palabra vara, con B grande. Apúntalo ahí en tu Biblia, arriba de la palabra crear, vara, que significa en el latín ex nihilo, y que se traduce de la nada. Y la palabra vara hebrea tiene la misma connotación y la misma traducción. Vara se usa solo 3 veces en el capítulo 1 y 2 del Génesis, y es crear de materia no existente, de la nada. Y cuando ya Dios crea al ser humano de la nada,
nos damos cuenta, como lo vamos a ver más adelante, que entonces Dios comienza a formar el cuerpo del ser humano, y ahí se usa la palabra asa, como suena con ese de Samuel, asa. Y después la tercera palabra es yatzar, que significa modelar o refinar o dar los últimos detalles. Y esto es importante para que sepamos cómo fuimos hechos. Qué grande diferencia hay entre nosotros y los animales, y a qué animales Dios les dio la facultad de relacionarse con nosotros, de ser amigos de nosotros, como el caballo, el delfín, el perro, que se le llama el amigo del hombre, etcétera, etcétera. Cuáles animales no son domesticables. A una vaca nunca la vas a enseñar ni echarse en reversa, de lo brutas que son. A un perrito, a un pingüino, a un elefante, los puedes enseñar y hacen cosas tremendas. A un perro ni se diga, ¿verdad? Entonces vemos la diferencia que hay de inteligencia entre unos y otros, y la forma en la que Dios los desarrolló para poder realmente rodear nuestro hábitat. Muy bien. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, y lo vimos en la clase pasada. Imagen y semejanza significa conciencia de un código moral que los animales no tienen. Los animales son guiados por instintos. Nosotros sabemos qué es bueno y qué es malo. No somos animales para ser guiados por nuestras pasiones. Tenemos la facultad de meter freno. Cuando sabemos que algo está mal, algo nos dice está mal, detente, no lo hagas. No sigas con tu novio que te está haciendo proposiciones indecorosas. No sigas viendo a esa mujer que no es tu esposa, a ese hombre que no es tu esposo. No sigas codiciando ese dinero que te prometen tener sin trabajar, porque tu conciencia te dice que eso no es bueno. Detente. Y cuando tú obedeces tu conciencia, que es el código moral, somos recompensados por Dios. La capacidad de conocer a Dios. Los animales no tienen la capacidad de poder reunirse, los conejitos, y decir: te alabaré, te alabaré. Ni los chimpancés, ¿verdad? Ni los caballos, ni los perros, ni nadie. Los seres humanos tenemos esa capacidad de conectarnos con algo que trasciende. En tercer lugar, la conciencia de la eternidad. Sabemos que después de la muerte, los egipcios, los hindúes, las civilizaciones más antiguas sabían que después de esta vida algo había. La conciencia de nuestra existencia y la tendencia de la adoración. Muy bien. Esto es básicamente por lo cual la Biblia dice que somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Somos como copias de Dios, pero no somos iguales a Dios. Porque han habido muchas conferencias, ¿verdad?, que hemos oído donde dicen que somos dioses. Eso ya es una barbaridad. Es una mala interpretación de la Biblia. Somos iguales a Dios en que somos espíritu. Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran, un chango no puede adorar a Dios porque los changos no tienen espíritu. Los perros, los gatos, los delfines, los caballos, los más inteligentes que tú me menciones, no tienen contacto ni tienen conciencia de la eternidad, porque no son seres espirituales, son almáticos, que significa tienen sentimientos, tienen emociones, tienen inteligencia, pero no están conectados ni tienen conciencia de un juicio, de un Dios, ni de un castigo o una recompensa eterna. Muy bien. Este versículo 27, noten ustedes que cuando Dios crea los géneros. La palabra varón en el hebreo es sacar, con Z y K. Sacar se tradujo varón. Y la palabra hembra es nekeyá, con K e Y. Nekeyá es la palabra para hombre y varón. Todos los machos, perros, canguros, pingüinos, gatos, caballos, toros, cualquier animal, ave, ser humano que tú me quieras mencionar, Dios puso el género en sus cromosomas, en su ADN.
Entre el hombre y la mujer, hagamos a un lado los animales, hay más de 2.300 diferencias genéticas. Nada más con eso te lo puedo decir todo. Entonces, todos los machos y todos los varones, Dios los creó con diferentes genes y condiciones genéticas, y las mujeres tienen otras diferencias. Por eso el matrimonio, por eso los seminarios de los matrimonios que hacemos nosotros, es para explicarles que el matrimonio, no hay un matrimonio y jamás existió un matrimonio donde una mujer no haya correteado con un guarache al hombre. Hermano, tengo muchos problemas en el matrimonio. ¿Te sorprendes? ¿Qué matrimonio no tiene problemas? ¿Qué creías en el príncipe valiente y fueron felices por los siglos de los siglos? Y se casan de 18, 20, 22 años y creen que el matrimonio es Romeo y Julieta y Rambo y etcétera, etcétera. Y vienen los problemas, los choques de dos egos. Las mujeres son completamente diferentes a nosotros. Nosotros somos completamente diferentes a las mujeres. Y es una lucha continua entre dos extraterrestres. Entre un terrícola y una marciana. Perdón, mi amor, nosotros somos los marcianos. Si no, hoy en la noche duermen en el suelo. Como le quieran llamar, ¿verdad? Pero el matrimonio es eso, es un choque entre dos entidades completamente diferentes. Y todo esto en los seminarios lo tratamos de explicar para que al acabar el seminario tú sepas ya que saliendo del seminario, más te vale cuando su esposa suba al carro, te des la vuelta, corretearle la vuelta al carro y le abras la puerta y permitas que se suba. No, decimos ya para que ella sabe que se sube ella. Otros hasta en la cajuela la traen. Porque esos detalles que a los hombres nos parecen completamente, ¿verdad?, inútiles o superficiales, porque somos diferentes. Y a ellas cuando tú haces eso, porque la mujer fue creada de esta manera, la mujer es romántica, la mujer es detallista, la mujer busca caballeros, busca sentirse protegida, sentirse ser cuidada, sentirse ser amada. Y cuando tú comienzas a entender la naturaleza femenina y crucificas tu macho camacho y comienzas a darte cuenta que el matrimonio es ya no vivir para mí, sino comenzar a buscar cómo es mi esposa y en qué áreas la puedo tener contenta, y ella comienza a buscar las áreas en las que nosotros estamos contentos, el matrimonio crece en la gracia y en el conocimiento de Dios, con la bendición de Jesucristo. Y solo así podemos terminar. De otra manera, por eso hay tantos divorcios en el mundo entero, porque todo el mundo está esperando, como la famosa actriz del siglo XX, Elizabeth Taylor, 9 matrimonios, la chulis. 9 matrimonios. ¿Saben lo que decía cada vez que se casaba? Estoy buscando quien me haga feliz. Estoy buscando al hombre de mis sueños, fantasías. Y vivir un mundo que no existe. No existe un hombre que te va a hacer feliz. No existe una mujer que te haga feliz. La felicidad viene de arriba. Y cuando no te satisface esa persona y te sientes frustrado, ¿por qué? Porque te casaste, no para tú tratar de buscar hacer feliz a la persona, sino porque te casaste esperando siempre que la otra persona te hiciera ser feliz a ti. Y no me siento feliz contigo, me frustro y adiós nos vemos, me divorcio. ¿Cuánta inmadurez del ser humano? ¿Cuánta incomprensión de lo que es el matrimonio? Varón y hembra nos creó. Ahora, ¿para qué nos creó Dios? Varón y hembra. ¿Por qué Dios diseñó el sexo masculino y el sexo femenino? Al hombre lo diseñó con órganos genitales y con espermas y con capacidades que la mujer no tiene. La mujer la diseñó Dios con órganos femeninos especiales para que cuando se uniera al género opuesto, los dos pudieran tener semillas, tener hijos. Y cuando en una sociedad ya se olvida del matrimonio natural
entre un hombre y una mujer, y comienza un hombre con un hombre y una mujer con una mujer a tratar de buscar la adopción, háganme ustedes el favor de buscar un niño, porque pues hombre con hombre no podemos encontrar, no vamos a poder reproducirnos entre nosotros dos. Es cuando nos damos cuenta que entonces estos matrimonios, completamente en contra de las mismas leyes civiles y naturales, dicen que tienen derechos de adoptar, cuando ellos no tienen ningún derecho de adoptar. El que tiene derechos es el niño de tener un papá y tener una mamá. Y al adoptar un niño le están robando el derecho a tener un padre y una madre. Y que crezcan con dos papás y que crezcan con dos mamás. Eso es un salvajismo. Y usan mil y un pretextos para poder justificar eso. Pero es a la sociedad a la que hemos llegado. Y es por eso que este libro, la Biblia, tiene que darnos luz. No podemos ser arrastrados con la cultura del mundo, ni con las costumbres, ni con la moral del hombre. Somos la familia de Dios. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y la palabra santo significa separados. Salgan de Babilonia, salgan, no físicamente, sino espiritualmente, y yo les bendeciré, dice el Señor. Ahora muy bien, veamos en Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento. ¿Cómo respaldamos el propósito de Dios en el matrimonio, por lo cual el matrimonio entre un hombre y una mujer, entre un varón y una hembra, es la institución más santa, indisoluble y la única que puede mantener a la sociedad? Es el cimiento y el fundamento de las sociedades, la familia. Es la institución más sagrada por Dios. Y lo primero que Dios instituyó y estableció desde el principio de la creación, antes de las escuelas y de los gobiernos, etcétera, etcétera, fue el matrimonio. Con el propósito precisamente de darle al hombre la semilla, el esperma, la mujer la recibe. En esa semilla va toda la información genética de papá. Y en el óvulo de la mamá, en los 23 cromosomas de tu mamá, cuando su mamá se reunió con tu papá, o mi papá con mi mamá, yo recibí 23 cromosomas de mi papá y 23 de mamá, se juntaron para formar un cigote, después un blastocito, después un embrión, y ahí iba toda la información de mis abuelos varones y de toda la información de mi esposa. Y esa información que se une dentro del ser humano va concentrada en lo que se llama los genes. Ahí va encerrado en cada célula de tu cuerpo el color de tus ojos, de tu pelo, tu estatura, tu complexión, si tienes tendencia a huesos fuertes o la gordura o la obesidad, o flaco, etcétera, etcétera. Todo va encerrado en cosas microscópicas de un esperma de mi papá que ovuló el de mi mamá, ovuló un óvulo de mi mamá, vino la fertilización. Y ahí nosotros vemos delante de Dios cómo Dios quería eso, porque Dios quiere que nos multipliquemos, pero no de la forma como lo estamos haciendo. Dice en Malaquías 2, versículo 13 en adelante. Dios en este pasaje les está hablando a los líderes de Israel. Y los líderes de Israel, como un trasfondo, habían llegado a insensibilizarse en el matrimonio como no nos imaginamos. Llegaron a volverse cínicos como muchos de los hombres actuales, donde comenzaron a engañar a su esposa, comenzaron a ser desleales con la esposa, comenzaron a vivir hipócritamente hasta que Dios dijo basta. Y Malaquías termina el Antiguo Testamento
y pasaron 400 años sin que Dios les volviera a hablar. Al primero que mandó Dios después de los 400 años fue a Juan el Bautista. Es el primer profeta del nuevo, que comienza el nuevo pacto para comenzar a preparar el camino para Jesús que venía detrás 6 meses después, porque Juan el Bautista era 6 meses más grande cronológicamente que Jesús. Eran primos hermanos. Juan el Bautista era hijo de la prima hermana de la Virgen María. Y dice así: esta vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas. Malaquías 2:13. De llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas dirán, ¿por qué? Ahí vemos la insensibilidad. ¿Qué hicimos? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué estás diciendo y profetizando que vamos a llorar? ¿Qué nos va a pasar? ¿Que estamos tan mal? Vean ustedes el cinismo al que habían llegado. Espérense. Mas dirán, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué? Porque buscaba, y la palabra hebrea para descendencia es semilla. Escríbeles con Z en hebreo, sera. La palabra sera en el hebreo es esperma. Semilla se tradujo, descendencia o linaje. Dios buscaba, cuando te casaste con tu esposa, que tus hijos me conocieran. Quiero crear familias que conozcan a Dios. Ese es mi propósito para el matrimonio, que me conozcan, dice el Señor. Y si tú y tu esposa son corrompidos, ¿cómo pueden entonces transferirles y transmitirles a tus hijos, a esas semillas que tienen que nacer de ti, no prestados, no alquilados? El vientre no se alquila. Los niños no son sacos de arroz puestos al mejor postor. Pues una pareja de hombres quiere adoptar un niño. No son objetos para saciar un vacío emocional de cualquier persona. Son criaturas santas ante los ojos de Dios, los niños. Jesús dijo en Mateo 18, más le valiera que se amarraran una piedra en el cuello que tropezara un niño. Son santos para Dios los niños. ¿Cómo es posible que como sacos de arroz se estén manejando, o como productos del mercado, a ver con quién se los quiere llevar? Peor que los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Dios buscaba descendencia. Guárdense pues en vuestro espíritu y no sean desleales con la mujer de tu juventud. Este pasaje me impactó hace muchos años y comencé a rascarle para ver la interpretación de lo que significa la palabra hebrea desleal. Apúntalo y escuchen lo que significa la palabra desleal, o lo que Dios nos quiere decir a los varones. Es la palabra hebrea bagad, B de burro, A de Armando, G de gárgara, H, A de Armando, D de David. Bagad. Escucha lo que significa: actuar encubiertamente, hipócritamente, fraudulentamente, secretamente, encubrir y vivir tapando nuestra verdadera personalidad, engañar a la madre de nuestros hijos. En otras palabras, cuando un varón llega con su esposa y dice te quiero, y afuera de casa tiene un amante, o ya en su pensamiento tiene otra mujer, estás actuando deslealmente con tu compañera, hipócritamente. No es tu personalidad, no es cierto lo que tú le estás diciendo, no la amas. Por conveniencia
y para que te dé de cenar pizza, le dices lo que le dices o le das lo que le das, pero en el corazón que Dios lo conoce y que no le es oculto a su espíritu, Dios sabe que el juicio tarda poco en caer sobre tu vida o sobre nuestra vida cuando somos desleales a la mujer de nuestro pacto, porque el matrimonio es un pacto el más sagrado de todos los que Dios ha establecido. Regresamos al Génesis y a continuación dice la Biblia en versículo 28, después de crear hombre y mujer, aunque sabemos que hasta el capítulo 3 Dios forma a la mujer, aquí está hablando ya generalmente, dice el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad. En otras palabras, tengan hijos. Es una bendición tener hijos, lo vamos a ver más adelante. Fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernenla o sojúzguenla, y gobiernen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias que se mueven sobre toda la tierra. Aquí podemos notar la importancia del matrimonio. Ahora, esto es muy importante. Aun cuando los hijos es un propósito de Dios para casarnos, también encontramos, por ejemplo, en Proverbios capítulo 5, en Proverbios capítulo 6, en 1 Corintios capítulo 6, etcétera, etcétera, que también el matrimonio es la forma que Dios proveyó para evitar la fornicación. 1 Corintios capítulo 7, del 13 en adelante. En otras palabras, todos nacimos con impulsos sexuales, todos, hasta los animales. Tienen el tiempo del cruce de los animales. Nosotros, a diferencia de los animales, ¿verdad? Es cuando lo sentimos o cuando los dos estamos dispuestos, pero esto es otro tema que no voy a tratar aquí. Eso lo tratamos en los seminarios de matrimonios. Pero todos nacimos con el impulso sexual. Y este impulso sexual es como el impulso de comer. Tengo ganas de comer. ¿De dónde viene este deseo de comer? Así me creó Dios. Yo, por ejemplo, particularmente, si a las 2, 3 de la tarde no como, me comienzo a enojar. Así soy como soy, no soy San Tadeo. Y mi esposa lo sabe, y tengo que controlar eso, ¿no? Pero me pongo de mal humor. Ya a las 3, 4 de la tarde ya hasta la cabeza me duele. Bueno, es un impulso que tenemos, el de también de beber. Pero ¿qué pasa cuando ese impulso yo lo llevo al extremo? Y cuando comienzo a comer cosas prohibidas para mi edad o para tu edad, o comienzo ya a abusar de los azúcares, por refrescos y cosas grasosas, pues lo voy a tener que lamentar, porque toda decisión y toda acción tiene consecuencias. Bueno, lo mismo es con el impulso sexual. Tenemos que saber que ese impulso sexual no se puede usar fuera del matrimonio. ¿Y quién es el único que nos puede decir para qué sirve el sexo? Dios. Él es el autor del sexo. Y es precioso, maravilloso, divino, excelente, beneficioso, padre, rico. Dale el adjetivo que tú quieras dentro del matrimonio. Como me dijo una vez en un seminario de matrimonio una hermana: oye, hermano, pues a mi esposo, ¿verdad? Siempre me regaña porque llego a la cama en la noche como musulmana. Y yo le dije: amén. Ay, pero ¿cómo, hermana? Pues oye, hermana, es que vamos a entender, y por eso hablamos también en el matrimonio del sexo, ¿verdad? Y entramos con tantos tabúes al matrimonio. Yo recuerdo que mi abuela materna me decía que cuando se casaron, ella en la luna de miel tuvo relaciones con mi abuelo con una crinolina, por si venía el rapto. Háganme el favor, nada más, que tontería, ¿no? Y que qué iba a decir Dios si la veía desnuda con su esposo. O sea, el tabú del sexo era tan así a un extremo que parecía que era algo sucio y prohibido. Pero cuando mi abuela me dijo eso, me di cuenta cuántos prejuicios religiosos
y de la sociedad hemos armado alrededor del impulso más bendecido que Dios nos ha dado. Entonces, esta hermana en un seminario me dijo que su esposo le decía que se vestía como musulmana, porque el esposo quería que antes, ¿verdad?, de dormirse, le bailara la danza de los 7 velos. Qué bueno que aquí en la iglesia podemos hablar de todo, ¿verdad? Más vale que hablemos de esto y no haya en la calle y nada de eso. No es santo, está en la Biblia. Y te lo demuestro en Proverbios: gózate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela, y en sus caricias deleítate, grita ajúa. Ay, hermano, así es. Y cuando estamos mi esposo y yo y 2 parejas de casados, hasta los ángeles del cielo dicen alabío, alabao, alabim bomba. Para romper con fariseísmos y legalismos y religiosidad. El sexo es precioso, hermoso, y dentro del matrimonio, si quieres disfrazarte de Rambo y aventarte desde la lámpara a tu cama, hazlo, no hay ningún problema. Si quieren corretear con cojines, háganlo. Que te quiere bailar de la danza, pero está medio gordita, que te vale entonces el cha-cha-cha. Ya me mandé, ¿verdad? No, todo esto es hermoso. Entonces, la Biblia nos muestra que Dios, como el autor del sexo, nos prohíbe usarlo fuera del matrimonio. Y esto, la experiencia nos lo ha mostrado a través de los años. Todos los muchachos que tienen relaciones antes de casarse, y tú te embarazas, muchacha que me escuchas, lo vas a lamentar. Vas a tal vez dejar tus estudios, un estigma en la sociedad, problemas con tus papás, con tus amigos, con tus hermanos, con tus hermanas. Él a lo mejor va a tener que meter, si te quiere de veras, dejar de estudiar y meterse a trabajar para comenzar a darle comer al bebé que van a hacer. En fin, frustración, vergüenza, rechazo, desilusiones por usar algo precioso, santo, antes del matrimonio. Y ya estando casados, si te metes con otra mujer que no es tu esposa u otro hombre, se llama fornicar y adulterio. Y Dios lo castiga. Proverbios 6:32. El que comete adulterio es falto de entendimiento, heridas y vergüenza hallará. ¿Por qué andarás ciego con la mujer extraña?, dice el Señor en Proverbios 6. Porque los caminos del hombre están delante de Jehová, y Él te va a pagar, nos va a pagar conforme a las veredas que nosotros queramos caminar. Dios nos ha dado una esposa para ser fieles hasta la muerte con ella. Y no te imaginas la bendición tan grande de la fidelidad. Entonces, esto es importante cuando Dios dice: fructifiquen y multiplíquense. Veamos más confirmaciones en el Salmo 127, que la mayoría de ustedes se lo saben de memoria, ¿o no? O nada más Juan 3:16. Salmo 127, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. La Biblia nos muestra que los hijos son una bendición, habidos dentro de un matrimonio. Cuando han habido fuera del matrimonio y tú no eras cristiano, Dios te perdona. Va a haber una cosecha y algo que recoger, pero esos hijos pueden ser restaurados a la comunión con el Hijo de Dios. Pero Dios bendice y Dios anhela los hijos en un matrimonio. Un problema que tenemos actualmente relacionado con esto, vean lo práctico de la Biblia, santos de Dios, para todas las áreas que estamos viviendo. Y llegan los muchachos que se acaban de casar, de 20, menos de 25 años. Oigan, ¿a qué edad se casaron? Pues cuando yo tenía 20 y ella pues 18, 15. ¿Cuánto llevan de casados? 5 años. Y los hijos nos estamos esperando.
¿Qué? No estamos esperando, pastor. ¿Cómo que están esperando? Pues sí, estamos conociéndonos y estamos... Oye, espérame tantito. Dios bendice el matrimonio y más vale, como lo dice aquí, que los tengamos jóvenes. Porque mientras más jóvenes los tenemos, más oportunidad tenemos de mejor educarlos. Y no cuando tengas tú 40 o 50 años o 60 años de edad. Sobre todo los varones, ¿verdad? Porque la mujer hasta los 40, ya después de los 40 la mujer es muy peligroso que sea madre. Muy peligroso. Aunque hay excepciones, desde luego. Pero los muchachos deben de saber esto, ¿verdad? Y les preguntamos nosotros, oye, ¿qué están haciendo para no tener hijos? Pues está tomando pastillas mi esposa, y está demostrado ginecológicamente, muchachitas o jóvenes casados, que después de 3 o 4 años de tomar pastillas anticonceptivas, tienes un 50 o 60% de probabilidades de esterilidad. Se te va a dificultar el tener hijos después. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Ok, 1 año, 2 años está bien, pero ya 3, 4, 5, 6 años sin tener hijos porque no los quieren tener, no saben ni para qué se casaron. Matrimonios o egoístas, o que quieren vivir para ellos y seguir divirtiéndose ellos, y ven a los hijos futuros como una carga, sin entender que se casaron por su inmadurez, y no entender que la responsabilidad del matrimonio es precisamente la madurez. O te casaste con una chava muy joven o con un muchacho inmaduro a los 23, 25 años de edad. Las mujeres generalmente maduran después de los 18, 20. Los hombres hasta el 30. No es hasta los 30 años más o menos que el varón comienza a madurar. Aunque claro que hay excepciones, ¿verdad? Y la mujer regularmente, pues ya a los 20, 21 y 22, a un muchacho de más o menos su misma edad, le da las 3 las malas, lo cuelga, lo exprime y lo remoja. Porque la mujer es mucho más madura que el varón. Ya las muchachas de 12, 13 años ya se andan pintando las pestañitas, ya como maripositas así, ¿verdad? Y nosotros a los 17 y 18 años de edad jugando al trompo, a la matatena, pasan por ahí y ¡ay, Pepe! Y les hacemos así, ¿verdad? Bye, que te vaya muy bien. Y las muchachas así es la vida, ¿verdad? Somos más mensotes nosotros y más tardados en madurar. Muy bien. Dios, pues, en penúltimo lugar, los bendice, y dice el versículo 20 y 29 de Génesis capítulo 1, para regresar a nuestro estudio. Y dijo Dios: he aquí les he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde es y le será para comer. Y fue así. Este es el punto en el que el ser humano tenía que ser vegetariano. Tenía que ser vegetariano por razones obvias, pues comer alimentándose de animales requería matar animales, y el pecado no había entrado todavía. Los leones no eran feroces, ¿verdad? Ni los peces ni los tiburones en el mar, en fin, no había la maldad. Las rosas no tenían espinas, los reptiles no tenían veneno, las arañas no tenían veneno. No había lo que vino como resultado de la genética caída del ser humano. La muerte física vino hasta después del capítulo 3 del Génesis, cuando Adán y Eva se rebelaron en contra de Dios. Cuando Dios hizo al ser humano y a los animales y aves, los hizo vegetarianos. Los dinosaurios eran vegetarianos, los elefantes siguen siendo herbívoros, los leones mantenidos en cautividad, se ha demostrado que se pueden mantener con dieta vegetariana. Pero después de la caída del ser humano, se nos revela claramente,
Génesis 3:14, y dice la Biblia: y Jehová dijo a la serpiente: maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Vemos aquí de qué forma tan tremenda se matarían ahora ellos, animales, para alimentarse, y surgiría la ferocidad. Pero después del diluvio, vayamos a Génesis 9, se nos permite comer carne después del diluvio. Dice el versículo 2, Génesis 9: el temor y el miedo de ustedes estará sobre todo animal de la tierra, sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Lo único que Dios prohíbe, desde el Antiguo y hasta el Nuevo Testamento, puedes comer, hermano, que me gustan los chapulines, cómete los chapulines. Me gustan los machitos, cómetelos y después le das cuentas a Dios a ver cómo te va en la noche. Que los escamoles, o sea, podemos comer, hay hermanos que comen hasta los ojos. Se comen tacos de cerebro, tacos de buche, no sé, tantas cosas. Se comen, bueno, en China hasta los alacranes se comen, hasta las ratas se comen en una parte también del mundo. Entonces, Dios nos permite comer todo, pero nos da una ley en Levítico 11, que es la ley de la comida, que es vigente, y en el Nuevo Testamento, aunque podemos comer de todo, no podemos comer la sangre, la famosa moronga. Qué rica es, ¿verdad? Yo dejé de comer moronga cuando me convertí y oí un mensaje sobre esto. Y en Hechos capítulo 15, lo vamos a ver la próxima clase, vamos a darnos cuenta que cuando los apóstoles se juntan para poder debatir qué se podía comer, de acuerdo a las leyes del Antiguo y del Nuevo Testamento, de todo menos la sangre. Todo nos es permitido, mas no todo nos conviene. En otras palabras, tú tienes 25, 30, 35 años de edad, pues puedes comer tus tacos al pastor 1 o 2 veces a la semana, porque no has llegado al cuarentón ni al quinto piso. Pero nosotros que hemos ya pasado un poquito el quinto piso, ¿verdad? Y vamos para el sexto piso, no podemos comer lo que comen los jóvenes, dada nuestra anatomía, nuestra digestión, nuestra edad, los líquidos gástricos de mis intestinos no son igual cuando yo tenía 30 años. Entonces, no es pecado que me coma el puerco y que me coma un taco al pastor, no es pecado. Dice en Timoteo: todo con la oración es santificado. La pregunta no es si es pecado, la pregunta es si me conviene. Entonces, ese principio nos deja Dios. Tú eres tu conciencia te va a decir si te conviene. Tienes colesterol alto y comes tacos al pastor, estás pecando. ¿Por qué? Porque tú sabes que tienes tu colesterol alto y tus triglicéridos altos y comes las cosas que tú sabes que te van a subir más y te van a enfermar. Eso es pecar contra el templo del Espíritu Santo. Pero si yo sé que mi colesterol alto a los 60, 65 años de edad está más o menos normal y mi glucosa no pasa de 100, 115, una cosa así, igual que los triglicéridos, me puedo dar el domingo el lujo de comer un pastel de queso con una cereza arriba y una bola de vainilla arriba, y el lunes y el martes la penitencia. El lunes, el martes y el miércoles la penitencia. El lunes, martes y miércoles nada de postre, ya toda esa semana voy a correr, mucha agua, etcétera, etcétera, y todo con moderación. Sabemos cada quien lo que podemos y lo que no podemos comer. No nos hagamos tontos. Entonces quiero que ustedes entiendan eso. Ahora se puede comer de todo, depende de tu edad. Ahora si ya tienes un 70 al séptimo piso, octavo piso, y le entras, ¿verdad?, a los tacos al pastor 3 veces a la semana y chicharrón, etcétera, etcétera, después los del quinto, sexto piso, estás atentando contra tu salud. Porque tarde o temprano el colesterol te va a subir, las arterias se van a cerrar y vas a tener ataques
al miocardio o ataques al corazón. O una diabetes, ¿verdad? O una diabetes 1 o diabetes 2 o prediabetes, que son muy peligrosas y solo porque no quieres tener freno al apetito que tú debes de tener y que debes tú de frenar. Veamos nosotros, por ejemplo, en Romanos 14, para terminar, las leyes que el apóstol Pablo nos da para la comida también. Hasta para eso tenemos la Biblia. Dice Romanos 14: reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Qué quiere decir Pablo? Es que en la iglesia, ¿verdad?, uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil es vegetariano, o como le llaman ahora, veganos, ¿no? Veganos. Esa palabra la acaban de inventar. Versículo 3: el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su Señor está de pie, pero estará firme porque es poderoso el Señor para hacer lo que esté firme. En otras palabras, si tú te encuentras con un vegano y tú comes carne y el vegano te dice: pues yo puras legumbres, mira, por eso mira, ves mi color de piel y todo. O sea, si tú crees que porque eres vegetariano y así estás convencido, está bien. No critiques al que es carnívoro. Yo he encontrado a veganos que han llegado al extremo de no comer cero carne, y eso es un extremo. No hay una dieta vegetariana de puras legumbres, puras legumbres, puras legumbres. Al ratito te vas a convertir en coneja. Entonces hay que, con moderación, ¿verdad? Una vez la carne tiene proteínas que no tiene nadie, el huevo tiene unos aminoácidos impresionantes, pero ya te repito, pasando los 50, 60, pues 2 huevos a la semana está bien, pero no podemos abstenernos de muchas cosas y dedicarnos a creer que una dieta súper vegetariana es lo más saludable, y porque alguien come carne de vez en cuando ya no va a estar saludable. Porque la misma experiencia en los países como en Alaska, por ejemplo, que los esquimales comen los trozotes así de foca grasosa, y que su digestión y anatomía está diseñada de tal forma en el clima que viven y en el hábitat para poder eliminar esa grasa, nos damos cuenta que ellos no pueden ser vegetarianos como nosotros. Y si tuvieras un clima muy frío también necesitas grasas a fuerza, y las grasas son necesarias. Entonces tenemos, cada quien y cada uno de nosotros, no juzgarnos. ¿Quieres ser vegetariano? No hay ningún problema. ¿Quieres poner árbol de Navidad? Pon árbol de Navidad. Yo no puse árbol de Navidad, no me juzgues. Es que eres un babilónico. Ya se prohibió. Eso es de la ley, etcétera, etcétera. Mira, si no quieres poner árbol de Navidad, no lo pongas. Si me gustan a mí las esferitas y mi esposa cantar Jingle Bells, Noche de paz, no te metas conmigo, mi conciencia está delante de Dios. Como carne, no te metas conmigo. Que en la comida me tomo yo siempre una copa de vino, no me juzgues. Ni pases por la mesa y me digas: te vas a condenar, perdiste la salvación. O porque me tomo una cerveza con una carne al carbón, cuando Dios sabe que es una sola chela la que me tomé, y que es mejor que la Coca-Cola que tú te tomaste con la carne, 1000 veces mejor. Pero si nos ponemos en ese punto de estarnos observando y juzgando y creyendo que tenemos el juicio para determinar quién está mejor que nosotros, se nos olvida que, puestos en la balanza, somos iguales todos delante de Dios, de pecadores. Una vez alguien me dijo: ay, Armando, tú tienes pecados, ¿verdad? Y yo conozco muchos de tus pecados. Le dije: si los conocieras y te dijera los pecados que tengo escondidos, te asustarías, le dije. Entonces, no nos creamos más santos que los demás, ni mejores que los demás. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Y cada uno de nosotros dará cuentas a Dios con nuestra conciencia. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Señor, necesitamos tu palabra. Necesitamos dirección en nuestras vidas todos los días. Necesitamos el conocimiento de qué es el matrimonio, el sexo, la comida, la sociedad, los gobiernos. Todo nos los has dejado en las Sagradas Escrituras.
para que crezcamos en la gracia y el conocimiento de Jesucristo y podamos ser encontrados, aprobados, que usamos bien la palabra de verdad y que no escondemos, Padre, nuestra verdadera personalidad y que somos como somos, cartas leídas por todos los hombres, transparentes en nuestra forma de tratar a la gente, en la forma que nuestra esposa nos conoce, nuestros hijos, y que podamos ser hombres y mujeres de Dios, que es lo que el mundo necesita, más que mejores gobiernos, mejor economía, solucionar la pobreza. Lo que el mundo necesita es hombres y mujeres que den testimonio que solo Jesús nos puede cambiar. Si tú en esta tarde no tienes a Jesucristo como tu Señor, te invito a que lo invites. Él vino a pagar en la cruz por tus pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Y te invito a que lo recibas como tu Señor y tu Salvador. Dile: Señor, perdona mis pecados. Te pido que me perdones y que entres a mi corazón como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Y hemos iniciado una nueva serie titulada Conociendo, a los que les interese apuntarla, el fin de los tiempos. Conociendo el fin de los tiempos. Podemos saber como cristianos realmente en qué época nos encontramos de la historia. Podríamos estar seguros que la Biblia nos proporcionara información para saber si faltan 5 años más, 15 años más, 20 años más en la historia humana. Podemos saber realmente si nos acercamos, como parece ser, a un mundo que está cada día más cerca de un precipicio, de una espiral de autodestrucción, de degradación moral, de confusión política, filosófica, económica. Y la respuesta es claro que sí. Podemos afirmar con la Biblia que vamos a llegar al mundo tal vez en 50 o 30 años, o tal vez nos quedan 5 años o 10 años. Claro que sí, porque Dios no nos ha dejado en tinieblas. Y aunque no tenemos de una forma cronológica y decir, bueno, Cristo viene en un año, o ahorita puede venir saliendo aquí de la iglesia, sí, Cristo en Mateo 16 del 1 al 4 lo especificó. Cuando ustedes ven el cielo lleno de nubes que se juntan y se ponen negras, sabemos que va a llover. No sabemos exactamente si en 5 minutos, 3 minutos, pero esto nos muestra la oscuridad del cielo, que está a punto de caer una tormenta o la lluvia. Así ustedes, Cristo dijo, cuando vean las señales, que son las que vamos en esta serie a estudiar, las señales dramáticas, que no nos quitan ningún lugar a dudas, sabemos que ya los cascos del Apocalipsis, de los 4 jinetes del Apocalipsis, ya se escuchan en el cielo. Que la situación en el mundo está poniéndose tan ennegrecida, tan caótica, la gente está viviendo con una ansiedad, con una preocupación, con un estrés, que parece que se te sale el corazón. ¿Y qué va a pasar con este gobierno y con el peso y con el dólar y en el Medio Oriente y las guerras y la amenaza nuclear, etcétera, etcétera? Y nuestra juventud viven exactamente igual si los mayores no se han dado cuenta. Es impresionante las estadísticas de suicidio entre los 14 y 21 años de edad. Impresionante. ¿Por qué? Podemos atribuirle tal vez a la tecnología moderna. Hace 15, 20 años mataban a alguien y nos enteramos a los 4 o 5 días. Pero ahora todos los muchachos, los niños traen su iPhone y ahorita te enteras, cayó el petróleo, esto está pasando, y hay esto, y hay una degradación, etcétera, etcétera, y todo se convierte como en un espectro a nuestro alrededor y en las mentes de ellos que les produce ansiedad. Les produce temor hacia el futuro. Y me llegaré a casar, y podré acabar mi carrera, y qué va a pasar, etcétera, etcétera. Y esta situación de intranquilidad no nos va a permitir discernir la voz del Espíritu Santo.
Yo no puedo venir a la Biblia con este corazón. Ay, pastor, ayúdeme. Se fue mi hija. Siento que se me va el aliento, porque primero me dice el Señor sereno moreno. Primero te aplacas, primero te tranquilizas, híncate, por nada estés afanado. Dime a conocer qué es lo que te está produciendo esta ansiedad, qué te está produciendo esta intranquilidad. Tu hija se fue, tú no tienes control de tu hija, no la vas a hacer regresar. Tu esposo no te quiere, tú no vas a hacer que te quiera tu esposo. Tu esposa no te quiere, tú no vas a hacer, ni la vas a controlar, ni la vas a obligar que te quiera. Tu trabajo te acaban de despedir, tú no vas a inventar otro trabajo. Ven e híncate y pídemelo. Sean conocidas vuestras peticiones, Filipenses 4, 6 y 7, con toda oración. Soy tu Padre, di mi vida en una cruz por ti. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Nunca nos dejemos encorralar en un rincón donde llegue una situación en nuestra vida que, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo que qué vas a hacer? ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios? ¿Cómo te atreves a preguntar qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi hija? Nada. Con mi esposo, nada. Tú ni yo podemos hacer nada. Quisiéramos tener los hilos y controlar a la gente, controlar a nuestros hijos, controlar las circunstancias. No somos dioses. Los problemas y los eventos van mucho más allá de nuestra capacidad para resolverlos. Para eso vino el Espíritu Santo a nuestra vida, para que aprendamos a través de la oración, cambiar las cosas. Señor, ya se fue mi hija, ya se fue mi hijo está en las drogas, o mi hijo es homosexual, o mi hijo se hizo lesbiana, o mi hijo se quiere hacer transgénero, o ya pasó esto, ya pasó aquello. No podemos nosotros cambiar las cosas ni las circunstancias de ningún ser humano a nuestro alrededor, más que a través de la oración. Señor, te pido, mi hija, no voy a poder hacerla traer, no sé dónde está, mi hijo tampoco, pero Señor, yo vengo ante ti a interceder por mi hijo, por mi hija, por mi matrimonio, y en ese momento, echando toda esta ansiedad, esta preocupación que tenemos, dejémosela a Dios. Esa es la fe. ¿Qué es la fe? Confiar que lo que Dios dice es verdad. Señor, te lo dejo en tu cruz, pero yo quiero estar en paz. Porque si mantengo esta situación y esta actitud, cuando llegue mi hija, a mí me van a mandar al psiquiátrico. Y tú eres la que te vas a acabar enfermando porque no quisiste dejarle tu situación a Dios. Hay una escritora que se las recomiendo, que es neuróloga cristiana de Inglaterra, que se llama Carolina Leaf. Busquen sus libros, L-E-A-F, Leaf, como si fuera hoja. Esta mujer ha hecho los descubrimientos más asombrosos del cerebro y de las neuronas y de los millones de células que tenemos en el cerebro. Y ella dice que cuando una persona está en un estado de ansiedad y de estrés, y esto se los comparto porque ayer llegó una señora de un país sudamericano y me dijo, pastor, quiero decirle que tengo un programa de radio en tal parte de Sudamérica y que estaba yo narrando una historia cuando de repente se me fue la memoria. Estaba narrando en la radiodifusora una historia y de repente no sé por qué se me bloqueó el cerebro y me dio un tipo de amnesia cerebral que me duró casi 2 días. Lo primero que le dije fue lo siguiente: eres una mujer demasiado estresada. Y se levantó así los ojos y su esposo le dijo, ya ves, te lo habíamos dicho. Y ella me dijo, tengo más de 1 año sin vacaciones, soy una persona que ni siquiera tomo días de descanso y estoy siempre pensando, y además le digo, ¿no hace ejercicio? Me dice, sí, salgo con mi perro, con mi esposo, pero como su esposo, ¿verdad?, no le ayuda mucho, le dije, por favor vete tú sola con el puro perro, porque se va a complicar la situación.
Pero es increíble lo que el estado de tensión continua nos lleva a un estado en el que puede afectar nuestra manera de pensar. Qué interesante, como lo vamos a ver en este estudio, qué interesante que Dios haya diseñado 6 días por 1 de descanso. 6 por 1. 6 por 1, para que respetemos el día de descanso. Ya sea para ti el lunes, porque el domingo trabajas, el día de descanso es el lunes, pero Dios nos ha programado para trabajar, preocuparnos y pensar 6 días y dedicar de cada 6 días 1 a no pensar en nada. Al boliche, al cine, a pasear en la canoa, a Xochimilco, a donde te dé la gana ir. Pero descansar el cerebro. Hay personas que van hasta de vacaciones y se llevan la laptop y ahí están en la alberca y con su laptop, etcétera, etcétera. Sus nietos no disfrutan con ellos, no se meten a nadar con ellos, no juegan a la pelota en la alberca. A donde quiera que van, se llevan sus problemas. Y la mente no fue diseñada para trabajar así. Tenemos que descansar nuestra mente y aprender a que tengamos por lo menos un día, a que todas nuestras neuronas y todas las conexiones eléctricas que funcionan en nuestras células del cerebro puedan relajarse, porque esta neuróloga descubrió que cuando una persona está demasiado tensa en algo, algo pasa con las neuronas, que son millones de conexiones, y una que se desconecte te produce interrupciones del sistema eléctrico cerebral que te puede causar finalmente locura. Y entonces llegan las personas, ¿y a quién creen que van a buscar? Al psiquiatra, al psicólogo. Y entonces te dice el psicólogo, bueno, ¿qué es lo que le pasa a usted? Pues mire, en la mañana ladro como perro. En la tarde con mis amigos soy una persona, en mi familia soy una persona, en la iglesia pongo cara de San Francisco de Asís. Y entonces, dentro de la clasificación que existe en el Manual de la Psicología y la Psiquiatría de la Asociación de Los Ángeles, California, que es el manual que rige casi todo Estados Unidos, te clasifican como múltiples desórdenes de la personalidad. Múltiples desórdenes de la personalidad. O sea, eres una persona o paranoica o neurótica o esquizofrénica. Esquizos, frenos en el griego, mente doble o mente dividida. Tienes una cara con tus amigos, tienes otra cara con tu familia, tienes otra cara en la iglesia. Y venimos a la iglesia y esto se llama en la Biblia una desintegración de la personalidad por la falsedad con la que tú vives. Qué profunda es la Biblia. Qué increíble que el Espíritu Santo nos pueda mostrar que cuando estamos tratando de vivir 2 o 3 actores, porque la palabra hipócrita viene del griego el que actúa. El que no es lo que es un actor se pone una máscara o se maquilla y sale y representa un papel que él no es, porque es el script que tiene que representar. De ahí viene la palabra actor. Pero hay personas que se hacen un script y con sus amigos son macho, camacho, y las mujeres, esto y el otro, y en su casa tienen otra cara, en la iglesia tienen otra cara, y con sus hijos tienen otra cara. Y comienzas a desintegrarte, escúchame muy bien, te comienzas a desintegrar sin que te des cuenta interiormente. Y cuando tú mantienes esta personalidad que está completamente desequilibrada, comienzas a manifestar problemas mentales. Esquizofrenia, sociopatía, psicosis, paranoia, etcétera, etcétera. Y los psicólogos y los psiquiatras te diagnostican y te dicen, pues si usted tiene esto, por esto y por esto y por esto, y tú le preguntas, bueno, ¿y qué? ¿Con qué se compone mi cerebro? ¿Cómo puedo cambiar mi conducta? Ellos no tienen nada más que chochos. Te manejan con puros químicos. ¿Por qué la ciencia está limitada? Son problemas que van más allá de nuestra solución. El 98% de los hospitales psiquiátricos en el mundo están los pacientes manejados químicamente. Valium, Prozac, Equaniles, pastillas tranquilizantes, porque no hay otra manera de poder controlarlos.
más que químicamente en su organismo, y pasan de un lugar a otro lugar peor, se vuelven ahora drogadictos para acabarla de amolar. Cuando te comienzan a recetar 1 miligramo de Valium o 2 de Valium en la mañana, sí, hermano, pero están controladas por mi doctor. Espérame tantito, no es tal cosa como que están controladas. No es verdad, no es verdad, no es verdad. Tú mantienes las pastillas tranquilizantes durante 4 o 5 meses y eres una persona drogadicta, porque tú estás funcionando a través de químicos que están alterando tu forma de pensar. Y cuando tú dejas de tomar eso, ya no eres la misma. Y entonces te haces esclava y te haces adicta o adicto a las pastillas tranquilizantes. Y Dios no nos creó para vivir de esa manera, esclavos de las drogas. Cuando 2 o más pasajes de la Biblia pueden ser identificados claramente perteneciendo al mismo evento profético y al tiempo designado en esas profecías, podemos comenzar a armar un rompecabezas. La Biblia tiene una pieza en Joel, tiene otra pieza en el libro de los Hechos, tiene otra pieza en Primera de Tesalonicenses, y cuando venimos a la Biblia, tomamos una profecía de los últimos tiempos de Isaías. ¿Cómo sabemos que esa profecía de Isaías corresponde antes del rapto, o se refiere a la tribulación, o se refiere después de la tribulación, o se refiere al tiempo de dolores que Cristo profetizó que atravesaríamos? Entonces tenemos que juntar la otra pieza que nos falta con la otra pieza que nos falta, y cuando armamos y ponemos juntas las piezas, por eso la Biblia no es de interpretación privada. Yo no puedo venir a los Hechos, porque los Hechos es un libro histórico narrativo. Los Hechos no es un libro doctrinal, escúchenme muy bien. Los Hechos, el libro de los Hechos es un libro que narra la transición entre el judaísmo y el cristianismo. Y por eso había tanta confusión de los apóstoles, porque de repente no era solamente para Israel la salvación, ahora era para todos los gentiles, italianos, guatemaltecos, mexicanos, etcétera, etcétera. Y eso causó un desequilibrio teológico en los apóstoles, que tuvieron que hacer un concilio, Hechos capítulo 10, para determinar qué cosas del Antiguo Testamento se aplicaban al Nuevo Testamento o al Nuevo Pacto en Jesucristo. Entonces, en el libro de los Hechos encontramos, por ejemplo, que muchos comenzaron a hablar en lenguas en 3 ocasiones y fueron evidencia del Espíritu Santo. Y muchas iglesias han tomado que los fenómenos que pasan en el libro de los Hechos continúan pasando a través de la historia, lo cual es el error más grande teológicamente manifestado, expuesto exegéticamente con la Biblia. Porque los apóstoles escriben Filipenses, Gálatas, Colosenses, Timoteo, para explicar lo que pasó en los Hechos. Y los fenómenos que pasaron en los Hechos sucedieron porque no tenían la Biblia. Y los apóstoles tenían que evidenciar de alguna manera que el Espíritu Santo era real y que los milagros obraban efecto en ellos y demostraban que ellos eran los apóstoles de Jesucristo. Como dice la segunda carta a los Corintios capítulo 12 el apóstol Pablo, a través de los milagros evidenciamos que realmente éramos los apóstoles de Jesucristo. Entonces, cuando no entendemos la estructura de la Biblia, ¿cómo interpretar esto a la luz del otro pasaje? Es cuando caen las sectas. ¿Qué cosa es una secta? Es un grupo que se junta para sacar un versículo de la Biblia sin tomar en cuenta las demás piezas del rompecabezas, y con ese versículo que sacaron arman una doctrina. Por ejemplo, los mormones, tus compadres. Los mormones sabemos que fue fundada por un falso profeta, José Smith. Lo mataron cuando Estados Unidos tuvo la constitución y prohibieron la poligamia. Entonces los mormones enseñan que somos dioses y que Jesucristo es un Dios también, y toman un versículo y lo enseñan, es que David tuvo muchas mujeres
Salomón 700 mujeres y 300 amantes, ¿por qué no yo? Sin tomar en cuenta las condiciones históricas y el marco donde se desarrollaron estos reyes, y poder entender que en el Nuevo Testamento, 1 Timoteo, se dice marido de una sola mujer, no 2 o 3 alrededor. Entonces, si el Shah de Irán y si los jeques árabes tienen un harem de 10 o 15 mujeres, no significa que tú lo vas a tener. ¿Y por qué Dios lo permitió? Esa es otra pregunta muy buena. Dios lo permitió, pero nunca fue la voluntad de Dios. Y ve lo que le pasó a Salomón, ve lo que le pasó a Sansón y ve lo que le pasó a David. Los 3 hombres más grandes del Antiguo Testamento cayeron por una mujer. Una mujer arruinó su vida para siempre. Casi pierden el ministerio como Sansón y Salomón. David se levantó, gracias a Dios, pero nos damos cuenta que Dios nos habla en este libro, y por eso se llama Santa Biblia, porque nos dice la verdad de lo que hay dentro de nosotros. Dios no oculta los pecados de los más grandes hombres que la Biblia describe. Un hombre común y corriente, un escritor, jamás se atrevería a eso. Protegería a los héroes, pero Dios los desnuda y nos muestra que fueron hombres como tú y como yo. Muy bien, vamos a ver a continuación algunos 4 pasajes proféticos que se encuentran conectados, interrelacionados los unos con los otros. Y vamos a ver en estos pasajes, a los que les interese apuntar, cada vez que ustedes vean en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento la frase, el día de Jehová, el día de la ira de Dios, o en el Nuevo Testamento, el día de Cristo o el día del Señor, se refieren todos a los 7 años de la tribulación. A los 7 años de la tribulación. Entonces, cuando vemos nosotros que dice el día de Jehová, sabemos que ya nosotros no vamos a estar aquí. Porque se refiere a un periodo que viene en el futuro de 7 años para Israel, donde Dios los va a purificar, y se vienen sobre el mundo las calamidades más catastróficas que jamás la historia ha podido concebir. Y vamos a ver entonces que esta frase, el día de Jehová, no es un día de 24 horas, porque la palabra Yom, Y-O-M en el hebreo, que se tradujo día, puede ser de 24 horas, de una semana, o puede ser de un año también. Entonces, el día de Jehová menciona 7 años. Vamos a ver el primero en Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 30 y 31. ¿Se acuerdan ustedes hace algunos meses de las lunas de sangre? ¿Y se acuerdan ustedes el alboroto que se formó alrededor? Que ya estábamos en la tribulación, que ya venía el Señor, que eran señales cósmicas de que Cristo estaba a la puerta, bla, 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 bla. Inclusive falsos profetas inundaron las redes sociales, en el internet, en YouTube, en Twitter, emitiendo, comunicando mensajes falsos, etcétera, etcétera. El mundo estaba alarmado. Recuerdo que nos hablaron a nosotros, allá estábamos en Dallas, Texas, a una sesión especial como de 15 pastores para que pudiéramos dar nuestra opinión y contradecir todo lo que estaban diciendo, inclusive muchos líderes cristianos. Y vamos a ver ahorita en dónde fue el error tan grande que estas personas cometieron cuando las 4 lunas de sangre que se formaron hace algunos años, creyeron ellos que eran las señales de la Biblia y se equivocaron en lo siguiente. Solamente hay 3 pasajes en la Biblia donde se mencionan las lunas de sangre, las que van a marcar el día del Señor. Pero vamos a notar ahorita, tenemos que usar el microscopio en lo que leemos. Vamos a notar que cuando estas lunas de sangre bíblicas aparezcan, van a aparecer aunadas
a un eclipse solar. Y las que aparecieron actualmente fueron eclipses lunares y no eran las que menciona la Biblia, porque solo 3 veces se menciona una unión entre el sol oscurecido y las lunas de sangre. Vamos a ver en Joel 2, 30 y 31 de quién está hablando. Daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo. El sol, ojo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga, ¿cuándo? ¿Qué cosa? El día grande y espantoso de Jehová. Aquí estamos colocando el fenómeno del sol oscurecido y las lunas de sangre antes de los días de la tribulación. Veamos claramente que la tierra experimenta lunas de sangre durante algunos eclipses de luna. Ha habido muchas lunas de sangre en la historia y muchos creen que esta profecía se refiere a un eclipse lunar de sangre. Sin embargo, los astrónomos que nos acompañan lo pueden testificar. El sol tiene que estar brillando sobre la tierra, con la tierra entre el sol y la luna para un eclipse lunar. Ahí es cuando se produce el eclipse lunar. Hace algún tiempo se estuvo manejando en las redes sociales que la tierra era plana. Ni levante la mano porque te vas a quemar. Y muchachos en las universidades, no es que está demostrado por la NASA. Bueno, es impresionante las mentiras, la deformación de las cosas que hacen muchas veces para atraer la atención sobre esas redes sociales y mantenerte en estado de ansiedad y estar viendo ahí con el propósito de tener más seguidores. Y esto, si acaba de que la tierra es plana, simplemente dile a la persona de cuál fumó, para que en un solo eclipse de la luna se ve claramente que la tierra es redonda. Ya sin más investigaciones, que no necesitan ni a NASA, ni a Einstein, ni a Stephen Hawking, en un solo eclipse podemos darnos cuenta la redondez de la tierra. Se ve claramente la redondez de la tierra, por el amor de Dios, virgen de todos los remedios. El sol no puede convertirse en tinieblas en el tiempo de un eclipse lunar normal, por lo que la profecía bíblica a lo que está apuntando es algo mucho más espectacular que un mero eclipse lunar normal. ¿A qué se refiere? A cuando el sol se oscurezca, la luna se convertirá en sangre simultáneamente junto con el sol. Y ahí es cuando podamos darnos cuenta que es exactamente lo que Leila profetizó hace más de 2000 años. Veamos esta profecía cuando el Espíritu Santo cae en Pentecostés y Pedro se levanta. Vamos a Hechos capítulo 2. Pedro se levanta porque comenzaron todos los visitantes que estaban en Jerusalén oyendo el mensaje en diferentes lenguajes. Los oían hablar en su propia lengua. Partos, medos, o sea, de Irán, de Irak, elamitas, los de la Capadocia, en el Ponto, en Asia, versículo 2, versículo 9, versículo 10, de Frigia, Pánfila, en Egipto, del África, los oían hablar. Cuando Pedro estaba comunicando que Cristo moría en la cruz, comenzaba el Espíritu Santo a cada persona que venía de diferentes partes de la tierra, porque se conjugaron en la fiesta de Jerusalén, el mensaje en su propio idioma. Esas fueron las verdaderas lenguas que se hablaron. Y es interesante porque la palabra lenguas en la Biblia apunta a la palabra griega glosa, glosa con G de gárgara, que significa lenguaje conocido. No, jala chanta garramanti tuturumamajasatata la catalaca. ¿Oye qué?
A ver, vamos a tener una grabadora, vamos a grabar y vamos a buscar en todos los lenguajes, chichimecas, tlaxcalca, maya, etcétera, etcétera, si hay algo que se le parezca a lo que acaba este señor de decir. Y nos damos cuenta que estos experimentos ya se han cansado de hacerlos. Y además que la Biblia nos dice que cuando alguien hable en estas lenguas, y sobre todo públicamente, nunca lo haga si no hay intérprete. Y si no hay intérprete, que se calle. 1 Corintios capítulo 14. ¿Y por qué debes de callarte? Porque si entra una persona que no es cristiana, ¿sabes qué va a creer? Que estás loco. Y sí que va a ser un conjunto. Esta iglesia no es una iglesia, es un hospital para locos. Y todos por acá y por allá, y saca la bazuca, señor, y lenguas militares. Imagínense nada más. Y la Biblia lo prohíbe en 1 Corintios 14. Si no hay intérprete, que te calles. Y si alguno habla en lengua, sea por turno, uno y que le interprete, o dos, y no todos al mismo tiempo. Pero parece que la Biblia no existe y nos las brincamos y entró una confusión. De eso se trató ayer el congreso que hicimos de pastores. De vamos a hacerlo cada año y comenzar a regresar a los fundamentos de la palabra de Dios. Porque la sana doctrina está siendo completamente infectada con tantas doctrinas que no están en la Biblia. En Hechos 2, capítulo 2, versículo 16 en adelante, aquí nace la iglesia. Y noten ustedes que el apóstol Pedro, lo primero que cita es la profecía que acabamos de leer de Joel. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Pero vamos a encontrar algo muy interesante aquí. En los postreros días, dice Dios, la primera pregunta, ¿por qué el apóstol Pedro está relacionando el inicio de la iglesia con los últimos días? O sea, realmente los últimos días comenzaron cuando nació la iglesia. Antes de seguir leyendo la profecía, bueno, vamos a leerla y vamos a aclarar por qué realmente nos encontramos desde Cristo a nuestros días, en estos 2000 años que han pasado, en el calendario cronológico de Dios. La Biblia enseña, 1 de Pedro 1, 19 y 20, 1 de Juan 2, 18, lo vamos a ver, que nos encontramos en los últimos días, en los últimos 2000 años de la historia de Dios. Y si ya estamos en el calendario de Dios, en el siglo XXI, ¿acaso nos pasamos de 2000 años? Entonces, ¿por qué si ya pasamos de los 2000 años, no ha venido Cristo? Bueno, la respuesta es muy fácil. El calendario bíblico es de 360 días. El Papa Gregorio, a principios del siglo III o IV, cambió el calendario lunar de los judíos al calendario solar. Entonces, nosotros vivimos bajo el calendario gregoriano de 365 días. Se le agregaron 5 días, minutos y segundos al calendario que vivimos. Y si tú lo comparas con el calendario judío está trazado casi 240 años. Porque cuando vinieron los romanos y destruyeron Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, se perdieron todos los papiros, todos los rollos, y cuando volvieron a hacer la reunión o a juntar toda la información que encontraron destrozada los judíos y los rabinos, hicieron el Talmud y el Mishnah, que son libros que no corresponden a la Torá, que es la ley, los 5 libros del Antiguo Testamento, sino que comenzaron a interpretar los rabinos la Torá y el Talmud y el Mishnah. Son interpretaciones de ellos de la Torá o de la ley judía. Entonces, si nosotros entendemos toda esta situación, vamos a aproximarnos con este estudio, con esta serie, que va a tomar unas 4 o 5 conferencias, y consíganlas porque van a estar aquí a la disposición, y vamos a poder tener una claridad mucho más amplia del tiempo en que estamos viviendo.
Pero ya ven, requiere de investigación, de una exégesis clara de las Sagradas Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Continuemos con la profecía que cita Pedro de Joel. Esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, en los últimos días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En otras palabras, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía nada más sobre los judíos. Y el Espíritu Santo venía sobre Sansón. Qué lástima que pongan a Sansón como Rambo. Porque si lo ponen como Rambo, pues están atribuyendo que su fuerza era de sus músculos. Y tal vez le hicieron el palillo de dientes a Sansón. O sea, la fuerza de Sansón no era muscular, sino que dice el libro de los Jueces, capítulo 6 en adelante, que el Espíritu Santo entraba en Sansón, y cuando el Espíritu Santo entraba en Sansón, Sansón le abría la mandíbula a los leones. Cargó una puerta casi de 250 kilos. Con una quijada de buey mató a cientos de filisteos. Y cuando el Espíritu Santo se iba de Sansón, Sansón no era como tú y como yo. David escribe en el Salmo 22, el Espíritu Santo viene sobre David: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Echaron suerte sobre mis ropas, mi corazón fue como la cera, como los toros de Basán me ven. Y comienza a describir David, hace 1000 años, señores, lo que le pasó a Cristo en la cruz, 1000 años después. Y cuando el Espíritu Santo se salía de David, David no podía escribir inspirado, porque era el Espíritu Santo guiando su mano, profetizando y citando la profecía cientos de siglos después. Entonces, en Pentecostés, el Espíritu Santo llega sobre los apóstoles, y desde hace 2000 años a nuestros días, la persona que recibe a Jesucristo, recibe al Espíritu Santo, es sellada con el Espíritu Santo, es bautizada en el momento de la conversión con el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no es después de la conversión, es en el momento de la conversión, y de ahí en adelante nunca nos vuelve a abandonar. Somos sellados, Efesios 1, 13 y 14, hasta la resurrección. Cuando resucitemos, el Espíritu Santo ya no lo necesitamos, se va de nosotros, porque seremos como Jesús. 1 Juan 3, del 2 al 3. Entonces, ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros y ya no entra ni sale. Ahí está dentro de nosotros hasta que muramos. Esto es lo que significa: derramaré mi espíritu sobre mexicanos, guatemaltecos, chinos, ya no solamente Israel. Dios le puso pausa a Israel, introdujo la iglesia en estos 2000 años. Nos vamos en el rapto con Cristo, y Dios seguirá con Israel lo que le falta estar con Israel en los tiempos de la tribulación, para regresar con nosotros en la segunda venida y establecer su reino milenial. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes darán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Vean que esto no lo mencionó Joel, pero vamos a ver lo que mencionó Joel, porque esta profecía se divide en dos partes: el comienzo de la iglesia y el final de la iglesia. Muy bien, ¿qué significa que las mujeres van a profetizar? ¿Qué significa que los jóvenes van a profetizar? Y tomando este versículo y sacándolo de su contexto, sin considerar 1 Corintios 14, 3 y lo que explican quién es un profeta ahora en el Nuevo Testamento, en muchas iglesias se enseña. Yo llego a muchos lados y me dicen: te presento al apóstol y a su esposa la profeta. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. El apóstol y la profeta. Oiga, ¿y quién lo hizo usted apóstol? Ya no me quiero meter en eso, ¿verdad? Ayer lo vimos, cómprenlas. Estuvo buenísimo el argentino que le invitamos a compartir. Y la profeta. ¿Por qué usted profeta, hermana? Porque tiene visiones y profetiza cuándo van a ser los terremotos y cuándo van a derrocar a tal presidente, etcétera, etcétera. Dios mío, ¿no han estudiado la Biblia? ¿No han leído la Biblia?
¿De dónde sacaron eso? Hechos 2, hermano. Ahí dice que hermana, ¿sabe lo que significa profetizar en el Nuevo Testamento? Significa hablar la palabra de Dios. El que profetiza, 1 Corintios 14:3, habla para exhortar, para poder consolar y para poder difundir la palabra de Dios. Ya las profecías hacia el futuro, que va a venir una persona con vestido verde y te vas a casar con él. El Espíritu me dice que ríos de agua viva saltarán de tu iglesia, y ese hermano es el ungido de aquí del pueblo. Todas esas cosas son falsas profecías. La Biblia está completa. No hay nada que se le pueda agregar ya, está sellada. Y todo lo que Dios nos quería decir del cielo, del infierno, del futuro, de las naciones, todo está aquí. A la ley y al testimonio, y al que no le guste, que más vale que le amanezca muy pronto. Tenemos que estudiar la Biblia. Tenemos que contrarrestar tanta infección que ha entrado a las iglesias por una mala exégesis, por una mala estudio de las Sagradas Escrituras, y comienzan a tomar textos como ¿verdad?, sin que se den cuenta que no están respaldados por el Antiguo Testamento, y si lo respaldan lo están interpretando equivocadamente. Y dice el versículo, para continuar, versículo 18: y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Ahora, bajo el pacto en que nos encontramos, las mujeres pueden hablar la palabra de Dios, las mujeres pueden dar estudios bíblicos, las mujeres pueden predicar mientras estén bajo la sujeción de su esposo. Ah, ¿verdad? Oiga, ¿por qué permite a su esposa profetizar? Porque está sujeta, más le vale. No, que ni me oiga. No, ¿verdad? No es la sujeción, eso sería autoritarismo. Mi esposa ahora, no sé cuánto usted ya está en las redes de YouTube, la conferencia que ella dio en la Riviera Maya, la última conferencia el domingo, fueron como 200 matrimonios casi de todas partes de la América Latina, y es el mensaje más hermoso que a Marta le he escuchado yo. Las mujeres casi lloran, les puso sobre los puntos sobre las íes, ¿verdad? Y las preguntas surgieron. Dice en 1 Timoteo capítulo 2, le prohíbe a la mujer que usurpe la autoridad del varón. Es todo nada más. Que una mujer se desboque y comience por aquí y por allá, y el marido ni enterado. Eso es a lo que la Biblia se refiere. Pero si una mujer, ¿verdad?, es sujeta, y el marido, ¿verdad?, me dijo mi esposa, oye, yo le dije, ¿quieres compartir la última conferencia en el seminario? Me encantaría que lo hicieras, porque reconozco que mi esposa le dio el don de predicar la palabra de Dios. A eso se refiere. Todos, muy jóvenes, todos tienen el derecho ahora de compartir la palabra de Dios, pero no profetizar en el sentido del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los profetas se llamaban, apúntalo, Naví, con B chica, Naví, que significan los que veían el futuro, y todo el futuro se encuentra en la Biblia ya registrado. Ya no hay nada que agregarle y nada que quitarle a la palabra de Dios. Muy bien, hasta el versículo 18 de Hechos 2 que estamos leyendo, noten ustedes que termina hasta el versículo 21 lo que cita Pedro. Y del versículo 19 y 20, Pedro cita las palabras de Joel: daré prodigios arriba en el cielo, señales en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. Y vuelve Pedro a repetirlo: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Lo mismísimo que Joel anunció en el versículo 30 y 31. Todos estos fenómenos cósmicos serán antes de que el anticristo aparezca, antes de los 7 años de la tribulación, y estas señales cósmicas les servirán a muchos judíos principalmente, anunciándolos que el Mesías falso que están esperando va a aparecer en la forma del anticristo. Porque por eso los judíos ortodoxos no creen en Jesús como el Mesías, y nos tachan a nosotros de que somos politeístas. Yo cada vez que voy a Israel y vamos al Muro de los Lamentos, ahora en junio vamos a regresar a Israel,
Vamos a ir un buen grupo grande de gente, vamos a ir parándonos en todo, vamos a visitar desde Galilea hasta el Mar Muerto. Y cuando lleguemos al Muro de los Lamentos, antes de llegar, hay una como charolita que te dan los judíos de cartón, que se llama la kipá, que se pone aquí atrás. Y tú no te puedes acercar al Muro de los Lamentos, porque si te ven sin la kipá, no amaneces. Entonces, no la venden ni nada, pero te la pones, ¿verdad? Te sometes, no hay ningún problema, te la pones y ya te acercamos los lamentos y están los judíos ortodoxos orando. Y me acuerdo la última vez que fuimos, que había un rabino judío, ortodoxo, y como hablaba español, oí que le dijo, oye, che. Y entonces en ese momento dije, tú eres de Argentina, ¿verdad? Sí, Buenos Aires, claro, por el che. Y le dije, ¿tú conoces a Jesús? Y se espantó. Y me dice, tú eres cristiano, ¿verdad? Y me puso unos ojos tan feos. Le dije, sí, soy cristiano. Le dije, ¿por qué no crees en Yeshua? Y comenzamos a discutir. Y nos rodearon como 10 rabinos. Y el misionero que teníamos allá me decía desde lejos, Armando, me hacía así, vente rápido, salte de ahí, salte. Y se hizo con una bolita como de 15, como 20 personas. Y yo testificándoles con el Salmo 22 y con Isaías 53, que Jesús era el Mesías. Porque es la forma a los judíos de mostrarles con la Torá de que realmente Jesús es el Mesías. No quiero hacer el cuento largo para no salir de este tópico, pero a los 4 o 5 meses supe por este rabino que se convirtió y regresó a la Argentina como misionero. Lo que hizo la palabra de Dios. Le pregunté a nuestro misionero que teníamos allá, oye, ¿por qué me decías así? Y me dice, porque mira, no sé por qué, pero te salvas que te mataran. Porque no soportan, cuando estábamos en la tumba de David, me acuerdo, estábamos como 4 o 5 hermanos, nos agarramos a orar, y que se mete un judío ortodoxo con un talit, y comenzó a hacernos a todos así, de periodicazos, como si, y aquí no, y por aquí, por allá. Yo lo agarré de aquí, y le dije, ¿tú nos puedes insultar? Y me dijo, ¿tú eres pastor? Le dije, sí, pero también soy carnal. Se me quita a veces lo espiritual. Dije, tú no tienes ningún derecho a hacernos esto. Y mi señor me estaba traduciendo, ¿no? Dile que no tiene derecho a hacer esas cosas, ni bien empujarnos, porque tenemos el derecho a estar aquí por el gobierno de Israel. Y se salió, pero no soportan a los cristianos. Es una religiosidad impresionante. Por eso Apocalipsis 11, léanlo, acaba Jerusalén será como Sodoma y como Egipto antes que venga el Señor. Y no es de extrañarnos, Tel Aviv, la capital de Israel actualmente, que gracias a Dios se cambió ya a Jerusalén. Tel Aviv es el centro de los gays en el mundo. Se cambió de Madrid a Tel Aviv, es el centro internacional del movimiento gay en el mundo. Estos son los tiempos en que estamos viviendo. Entonces, Pedro recuerda a Joel y cita la luna de sangre y el sol en tinieblas. Ahora, veamos nosotros por qué Pedro, para terminar esto y no dejarlo inconcluso, citó que nos encontrábamos en los últimos días desde el inicio de la iglesia. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, y veamos que el apóstol Pedro lo vuelve a repetir en la primera carta que escribió a la iglesia. Primera de Pedro 1, 19 y 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde la fundación del mundo, pero manifestado. ¿Cuándo se manifestó Cristo? En los postreros tiempos, por amor a vosotros. Pedro dice, desde que Cristo aparece en el mundo, se comienza a contar en la cronología que Dios estipuló, que Dios decretó para el tiempo de los seres humanos, se consideran los últimos tiempos. Después de la iglesia ya no sigue nada más que el juicio de Dios. Somos la última generación y nos encontramos mucho más cerca de lo que se puedan ustedes imaginar, como lo vamos a demostrar con la Biblia. Y finalmente veamos en Primera de Juan,
síguele dando vueltas allá a Primera de Pedro y en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, el apóstol Juan coincide y está de acuerdo con el apóstol Pedro. Primera de Juan 2, 18. Y dice así: hijitos, ya es, no oigo, el último tiempo, y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. El apóstol Juan consideraba que desde que él estaba ya escribiendo esta carta a la iglesia, ya nos encontrábamos en el último tiempo. ¿El último tiempo de qué? Sígame con cuidado. En la Biblia hay dos frases: los últimos tiempos de Israel y el último tiempo o los últimos días de la iglesia. Entonces, cuando distinguimos estas dos frases, no las confundimos y nos damos cuenta que los últimos tiempos de Israel, ¿cuándo serán? En la tribulación. Es la última etapa que Dios tiene para tratar con ellos. Pero el último tiempo para nosotros se cumple en el rapto. Cuando desaparezcamos millones de personas del mundo, se acabó el tiempo para la iglesia. Y los que se conviertan en la tribulación formarán parte de otro evangelio, el evangelio eterno, y ellos son los que cuando Cristo venga resucitarán para entrar junto con nosotros al reino milenial de Jesucristo. Ahora, aquí es muy importante lo siguiente. Vayamos a Apocalipsis capítulo 6, finalmente, para ver que son los tres pasajes en la Biblia que mencionan lo que estamos mencionando. Apocalipsis 6, 12 al 17. El cuarto y el quinto sello de Dios. Cuando abrió el sexto sello, hubo un gran terremoto. El sol, por favor, mucha atención, el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió como sangre. ¿Cómo sabemos que este versículo a qué tiempo se refiere si lo juntamos con Hechos y lo juntamos con Joel? ¿Verdad? ¿Me van siguiendo? Cuando unimos estos pies del rompecabezas, nos damos cuenta que al coincidir los tres pasajes en el día del Señor corresponden a eso y no antes ni después tampoco, y que se va a cumplir antes del día del Señor. Dice la Biblia a continuación: las estrellas caerán del cielo sobre la tierra. Sabemos que no se refiere a las estrellas, a los meteoros de materia, porque las estrellas en la Biblia en más de 10 veces tienen relación con los ángeles caídos. Vendrá una invasión, como lo vamos a ver en Apocalipsis 9, de demonios sobre la tierra en ese tiempo, y como la higuera deja caer sus higos, es sacudida, el cielo se desvanecerá como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removerá de su lugar, y los reyes de la tierra, y vean todas las clases sociales, los grandes, los ricos, capitanes, poderosos, siervos, libres, se escondieron en sus cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros, escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. ¿Cómo sabemos a dónde pertenece este pasaje? Porque está hablando del día del Señor, que es el día de la ira de Dios, donde nosotros ya no vamos a estar aquí. Y esta es la tercera y última vez en la Biblia que se menciona la luna de sangre relacionada con el eclipse solar o con el sol oscurecido. La luna de sangre en conjunto con el sol oscurecido nos brinda una conexión profética única en la Biblia, porque solo 3 pasajes en toda la Biblia reúnen al sol oscurecido con la luna de sangre. Y ahora que hubo la tétrada de las 4 lunas que se aparecieron y que trataron, nunca pudieron darse cuenta ni descubrir
que junto con ellas no hubo el sol oscurecido también, por lo que estaban citando equivocadamente la palabra de Dios. Y vean el terremoto global que también se menciona, que son todos los seres humanos van a ser completamente conmocionados hasta los tuétanos. Y yo no sé si tú que escuchas estas profecías vas a estar aquí y padecer y sufrir con tu familia los horrores que se vienen sobre el mundo. Pero Dios ha muerto en una cruz en la persona de Jesucristo. Fue resucitado, fue enterrado y resucitado a los 3 días. Y Él quiere decirte que Él vive y que su resurrección cambió la historia del mundo a tal grado que la historia se cuenta antes y después de Cristo, antes y después de Buda, antes y después de Confucio, antes y después de Walter Mercado, antes y después de Mahatma Gandhi, antes y después de Mahoma. ¿Por qué es Jesucristo el personaje que más ha impactado la historia del mundo, al grado que dividió la historia? Porque resucitó entre los muertos. Y el mensaje de los apóstoles transformó al Imperio Romano, como te puede transformar a ti y te puede transformar a ti.